Recapitulando en el título 3, capítulo 1, derechos de los titulares y su ejercicio, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se conforman por el capítulo 43 hasta el capítulo 47. Dice, el primer artículo, que es el artículo 43 del primer capítulo, nos dice que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con el establecido en el presente título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Bueno, en este caso el primer artículo nos habla de los derechos ARCO. Bueno, ¿qué son los derechos ARCO? Es un conjunto de siglas que conforman las palabras acceso, rectificación, cancelación y oposición. Simplemente nos habla de eso. Y seguimos con el siguiente artículo, que es el artículo 44, que nos dice: el titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento. Bueno, nos hace referencia a la primera sigla, que es acceso, que el titular puede tener acceso a su información. El siguiente artículo, que es el 45, nos dice: el titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. Básicamente aquí ya nos dice que se trata del derecho a rectificación por si están incompletos o están mal los datos. Proseguimos con el artículo 46, que nos dice: el titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. Bueno, esto aquí nos quiere decir que la cancelación de datos por si están en una base de datos, pero la persona ya no está activa en esa base de datos de alguna institución o algo así. Y nos continuamos con el artículo 47, que nos dice: el titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se le cese en el mismo cuando, y nos trae, por ejemplo, unas sanciones o opciones en cuanto a se estén usando los datos. Que nos dice el primero: aun siendo lícito el tratamiento del mismo, debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. Sus datos personales, el segundo nos dice: sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar sin intervención humana determinados aspectos personales del mismo, o analizar o predecir en particular su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. Bueno, básicamente todo esto quiere decir que estén utilizando los datos en una institución, pero la persona ya no los quiera, ya no quiera que se oponga que usen los datos. Proseguimos con el capítulo 2 del título 3, que nos dice: de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y básicamente en estos capítulos nos habla de cómo solicitar, hacer valer nuestros derechos ARCO, qué hay que hacer, los requerimientos, y eso lo vamos a ir viendo en los artículos. Y empezamos con el artículo 48, que nos dice: la recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que se formulen a los responsables se sujetará al procedimiento establecido en el presente título y además de disposiciones que resulten aplicables en la materia. Es básicamente lo que les acabo de decir, lo que tenemos que hacer para hacer valer nuestros derechos ARCO. Y continuamos con el artículo 49, que nos dice: para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que se actúe el representante. Esto que aquí nos están pidiendo el primer requisito, que es
nuestra identidad o algún documento que nos identifique. Creo que está un poco largo, aunque dice: el ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante será posible excepcionalmente en aquellos supuestos previstos por disposición legal, en su caso por mandato judicial. Esto es lo mismo que les estaba yo diciendo. En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad de conformidad con las leyes civiles, se estarán las reglas de representación dispuestas a la misma legislación. Ok, esto solamente es para las personas que se impongan o que sean menores de edad. Y proseguimos con el artículo 50, que nos dice: el ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Solo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío conforme a la normalidad que resulte aplicable. Esto nos quiere decir que nosotros podemos aplicar nuestro derecho ARCO, pues gratuito, siempre y cuando no siempre y cuando no perdamos los documentos o vayamos o pidamos una copia de los documentos. Seguimos con el otro punto que nos dice: para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten este ejercicio del derecho. Aunque aquí nos está diciendo pues que los cobros al titular sean accesibles. Y seguimos con otro punto que nos dice: cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a Aquí nos está diciendo que nosotros podemos llevar un disco, una memoria, o ¿cómo se llama? Un aparato de almacenamiento para que nos reproduzcan, nos transfieran nuestros datos y sin costo. Seguimos con el artículo 51, que nos dice: el responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de 20 días contados a partir del día siguiente a la reproducción de la solicitud. Nos quiere decir que si nosotros ya nos dieron, por ejemplo, la reproducción de nuestros datos, tenemos 20 días para recibir una respuesta. Y seguimos con el otro punto que nos dice: el plazo referido en el párrafo anterior podrá ser aplicado por una sola vez hasta por 10 días cuando así lo justifiquen las circunstancias y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta. Básicamente eso ya es para si se exceden de los días acordados. Y proseguimos con el artículo 52, que nos dice que en la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrá imponerse mayores requisitos que los siguientes. Esto nos quiere decir que solamente nos debemos atener a los requisitos que están implementados aquí en el artículo, y que no nos deben que pedir otros, sino más que esos. Como en el número 1, que dice: el nombre de titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. El segundo es los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso la personalidad e identidad de su representante. Esto quiere decir que los documentos que te acrediten tu identidad. Y aquí en el primero pues los medios por donde quieras recibir notificaciones. Y vamos con el tercero, que nos dice: de ser posible el área responsable de que trata de los datos personales ante el cual se presenta la solicitud. Aquí debemos que especificar en qué área queremos ver dónde están usando nuestros datos. Proseguimos con el cuarto, que nos dice: la descripción clara y precisa de los datos personales respecto a lo que se busca ejercer uno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. Aquí nos dice
¿Qué debemos que especificar bien en la solicitud? ¿Qué queremos solicitar? A menos que sean los derechos, el primer derecho que sea acceso a verificar datos. Ya en cuestión de los otros, rectificación, cancelación o posesión, si debemos especificar bien nuestra solicitud. Y vamos con el quinto, que dice la descripción del derecho arco que pretende ejercer, o bien lo que se solicita el titular. Esto ya se parece al primero, al cuarto, perdón. Y el sexto, que nos dice cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales en su caso. Ok. Eso debes que, si no sabes simplemente a qué vas, puedes llevar un documento que facilite su localización de tus datos personales. Seguimos con el otro punto, que nos dice, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar, sería el 7, dice, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en que prefiere estos se reproduzcan. Ok, se trata de que tú decides en qué modalidad se quieren que se reproduzcan tus datos personales, ya sea en un dispositivo de almacenamiento, en memoria, en disco, o incluso hasta en un disquete. Y seguimos con el punto 8, que nos dice, el responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad. En este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales, fundando y motivando dicha actuación. Aunque simplemente quiere decir que si tú vas a solicitar una recuperación, a que te reproduzcan tus datos, y no, por ejemplo, no llevas en qué reproducirlos, tú vas a decidir la modalidad en que quieres que se reproduzcan tus datos. Si ya quieres que una copia o en papel, y te la den así, una copia en papel, o en otro, o por otra modalidad, ya sea que se pone en la nube o algo así. Pasamos con el 10. El punto 9, que nos dice, en caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se requiere este artículo, en el Instituto de los Organismos Garantes no cuenten con elementos para subsanarla, se prevendrá al titular de los datos dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud de los derechos ARCO por una sola ocasión, para que súbanse las omisiones dentro de un plazo de 10 días contados para partir del día siguiente de la notificación. Aunque esto quiere decir que si no satisfacieron tus necesidades al solicitar tu derecho ARCO, bueno, entonces tienes que ir al Instituto de los Organismos Garantes para que ellos te puedan dar una solución o algo así. Después de esos, tienes 5 días hábiles para volver a solicitarlos y ya te den una notificación. Bueno, seguimos con el capítulo 3, el artículo 53, que nos dice, cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá ser del conocimiento del titular dicha situación dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, y en este caso poderlo determinar o orientarlo hacia el responsable competente. Bueno, básicamente nos dice que si tú vas a hacer una solicitud pero no cumples con los requerimientos, las personas de la institución te dirán en qué te falta para completar tu solicitud. Seguimos con el artículo 54, que nos dice, cuando las disposiciones aplicables o determinado tratamiento de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio del derecho ARCO, el responsable deberá informar al titular
sobre la existencia del mismo en un plazo no mayor a 5 días a la presentación de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. Ok, básicamente nos dice que si, por ejemplo, cuando vas a hacer, especificas tu solicitud, el responsable de que imparta en los derechos ARCO te debe que decir si si existe ese dato o no, y te debe que notificar. Y después nos vamos con el artículo 55, que nos dice: las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no serán procedentes son, estas son las opciones por las que no se puede ejercer tu derecho ARCO. Y nos dice la primera, que cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello. El segundo, cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable. Cuando exista un impedimento legal. 4. Cuando se lesionen los derechos de un tercero. 5. Cuando se obstaculicen actuaciones jurídicas o administrativas. 6. Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación o oposición de los mismos. 7. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 8. Cuando el responsable no sea competente. 9. Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular. Y si no cumplen con estos, obviamente no pueden ejercer su derecho ARCO. Y vamos con los que faltan. 10. Que nos dice: cuando sean necesarios para dar cumplimiento obligaciones legalmente adquiridas por el titular. 11. Cuando en función de sus atribuciones legales, el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. 12. Cuando los datos personales sean parte de la información de las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado, hayan proporcionado a en cumplimiento de requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades. Y hasta aquí termina el artículo 55, que nos dice: si no cumplen con esos aspectos, no pueden ejercer su derecho ARCO. Seguimos con el artículo 56, que nos dice: contra la negativa de dar trámite a toda la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá a la interposición de recursos de revisión que se refiere el artículo 94 de la presente ley. Y ya recapitulando, estamos en el último capítulo del título 3, que se trata de la portabilidad de los datos. Y nomás consta de un solo artículo, que es el artículo 57. Básicamente se trata de que el titular puede pedir de forma electrónica una copia de sus archivos, y el responsable está obligado a enviárselos o a dárselos en forma electrónica. Básicamente habla de eso. Y nos vamos para el título 4. Este título 4 nomás trae un solo capítulo, y estos ya son más para los encargados y responsables de los que manejan nuestros datos, los que hacen que se ejerza el derecho ARCO, y consta de varios capítulos. Y como primero veamos el artículo 58, que nos dice: el encargado deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos personales sin ostentar alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus actuaciones y términos fijados por el responsable. Esto quiere decir que si el encargado aún así hace un chequeo de todos los datos, él no tiene derecho a modificar ni a hacer nada, a menos que acciones que no estén a su alcance. Vamos con el artículo 59, que nos dice: la relación entre el responsable y el encargado deberá estar formalizada mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable de conformidad con la normativa que le resulte aplicable y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido.
Bueno, esto ya es parte de los roles de los responsables, quién puede y quién no puede entrar. Y dice, en el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberá prever al menos las siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el encargado. Y aquí ya nos habla de las necesidades, de los roles que tiene que hacer el encargado. Y como tenemos como el número 1 que dice, realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del responsable, abstenerse de tratar los datos para finalidades distintas a las instruidas por el responsable, implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables. Y creo que son esas tres. Después vamos con el artículo 60, que nos dice, cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí mismo sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable conforme a la legislación en la materia que resulte aplicable. Bueno, esto quiere decir que si el encargado del responsable incumple con sus obligaciones en el tratamiento de los datos, él se va a hacer responsable, no el responsable, literalmente. Proseguimos con el artículo 61, que nos dice, el encargado podrá a su vez subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable, siempre y cuando medie la autorización expresa de este último. El subcontrato asumirá el carácter de encargado en los términos de la preste la ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. Esto quiere decir que si contratan, por ejemplo, un servidores de bases de datos, el encargado puede hacer lo mismo, pero él será el responsable por si hay una inconformidad. Él puede contratar las auditorías, los servidores de base de datos a una empresa, pero él va a ser el responsable. Y vamos con el artículo 62, que nos dice, una vez obtenida la autorización expresa del responsable, el encargado deberá formalizar la relación adquirida con el subcontrato a través de un contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida la conformidad con la normativa que le resulte aplicable y permita acreditar la existencia, alcance y contenido de la prestación del servicio en términos de lo previsto en este capítulo. Es lo que ya les había dicho, que él tiene, obviamente, haciendo un contrato con una empresa, por ejemplo, de base de datos, tiene que haber unos ciertos permisos y todo eso. Y prosiguiendo con el artículo 63, nos dice, el responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo, en la nube y otras materias que impliquen el tratamiento de los datos personales, siempre y cuando el proveedor externo garantice políticas en la protección de datos personales y equivalentes a los principios deberes establecidos de la presente ley y disposiciones que resulten aplicables en la materia. Eso es lo que les decía, lo que ya hablamos en el anterior artículo. Posteriormente seguimos con el artículo 64, que nos dice, para el tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube y otras materias en las que el responsable se adhiera a los mismos, mediante condiciones o cláusulas generalmente de contratación, solo podrá utilizar aquellos servicios en los que el proveedor, estas son, por decir, las que lo que el proveedor le ofrece, y debe cumplir con ciertos requisitos para que pueda contratar el servicio. Y la primera nos dice ahí que cumpla al menos con lo siguiente. Tenemos el inciso A, que dice tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los principios y deberes aplicables que establece la presente ley de normativas aplicables. El B nos dice transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que se presta el servicio, abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que lo autoricen o permitan asumir la titularidad o propiedad de la información sobre la que presta el servicio,
Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se preste el servicio. Vamos con y estos son los mecanismos que debe contar al menos para que sea contratado. Nos dice el primero: dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad, condiciones del servicio que presta. B. Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos personales sobre los que se presta el servicio. C. Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos personales sobre los que se presta el servicio. D. Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya concluido el servicio prestado el responsable y que este último haya podido recuperarlos. Impedir el acceso a los datos personales y a personas que no cuenten con privilegios de acceso, o bien, en caso de que sea solicitud fundada y motivada de autoridad competente, informar de este hecho al responsable. Y esto sería todo. Bueno, en el último capítulo habló tanto del responsable como de la empresa que va a prestar el servicio. Bueno, y esto sería todo de mi parte. Gracias.